2018 nos reunimos, si bien recuerdan, en el Instituto Suma, y luego por la pandemia, por razones que todos conocemos y hemos padecido, no nos hemos encontrado presencialmente. Así que hoy es una gran alegría volver a juntarnos y a encontrarnos y a vernos las caras y a disfrutarnos. Vamos a dar comienzo entonces a estas terceras jornadas, escuchando a la profesora Graciela Pellizzari, la presidenta de nuestra academia, quien va a decir unas palabras y a otorgar los premios institucionales del año 2022 a los miembros destacados de la academia. Bueno, lo primero que tengo que decirles es bienvenidos y además decirles qué suerte que superamos juntos sobrevivientes de una pandemia, lo cual no es poca cosa, después de los años que nos tuvieron de acá para allá. Esta es la realidad, por eso nos hemos visto poco y por eso hoy tenemos ganas de departir realmente un rato y conversar también de otras cosas, además de la literatura infantil y juvenil. Yo lo que les quiero comentar es que hemos decidido destacar algunos socios de la academia que han tenido una trayectoria propia en literatura infantil y juvenil y además nos han representado en el país y en el extranjero, desde que se formó esta academia. Esto lo hacemos porque, como ustedes verán, este grupo tiene una historia de 10 años, ya 2022 lo destacamos, son 10 años de formación del grupo, pero además 7 de personería jurídica. Entonces dijimos, bueno, es una fecha, una cantidad de años como para poder destacar. Todas las instituciones hacen reconocimientos y nosotros también queremos hacerlo porque estamos muy agradecidos de la labor de muchas personas que están hoy aquí presentes y otras que no han podido venir por diferentes motivos personales. Pero bueno, las vamos a reconocer igual y les haremos llegar un obsequio vía correo. Quiero decirles también, bueno, que vamos a tener una serie de acontecimientos hoy que son lo que hemos preparado para distintas instancias, así que vamos a dar comienzo directamente. Voy a entregar el premio destacada de esta academia, bueno, a Cristina Pizarro, por favor, que ha sido... que es la que ideó la constitución de esta academia, es la de la idea fundacional y la primera que reunió a personas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Queridos colegas y amigos, es un día de gloria realmente. Muchas gracias, colegas de esta academia, que desde un principio confiaron, pusieron todo su compromiso, trabajaron siguiendo el objetivo principal, la investigación, la creación y la difusión de nuestros escritores. ¿Y por qué una academia hoy? Algunos se preguntarían, en un sistema educativo que está en renovación. Las academias también son necesarias. Somos un equipo totalmente abocado, infatigables y que vamos por todos los senderos desde nuestro corazón. Podría decirles muchas cosas, ya se las iré escribiendo para que las puedan mantener. Solo mi gratitud por este reconocimiento y la felicidad que siento porque esta academia continúa gracias a esta comisión, a las anteriores y a las futuras, que seguramente tendremos en abril del 2023. Así es. Muchas gracias y felicidades para los nuevos integrantes que hoy acabo de conocer. Y también quiero decir algo en nombre de Cecilia Glassman, que fue una de las primeras
a las que yo convoqué, además de muchos otros que están aquí. De Trelew. De Trelew, sí. Cecilia Glassman y Berta Bilbao fueron las dos primeras colegas amigas a las que yo convoqué. Muchas gracias. No los demoro más y me llevo este hermoso obsequio Muchas gracias. literario. Al que le tenemos que agradecer los obsequios es al profesor Hugo del Barrio, que es el que los ha seleccionado, pintado a mano, es todo un artista. Otros destacados los voy a mencionar igual, una la acaba de mencionar Cristina. Bueno, la segunda gestión de la presidencia de esta academia estuvo a cargo de Zulma Prina, que no pudo venir, se excusó. Todos mandaron notas, pero vamos a obviar las notas, lo digo oralmente. Bueno, que agradece y que, bueno, nosotros la reconocemos por todo lo que Zulma ha hecho por esta academia, sobre todo en su gestión fue la expansión por todo el país, porque ella nombró la mayoría de las corresponsalías que hoy todavía están en pie. Esto es lo más importante. Así que a Zulma se la vamos a entregar en otro momento y quisiera agradecer especialmente a Berta Bilbao, otra destacada. Bueno, Berta es una de nuestras principales especialistas académicas de esta institución. Esto es para vos. Muchísimas gracias. Gracias por toda tu tarea, porque además de ser también compartir, ser socia fundacional también de la primera época, Berta todavía continúa trabajando en esta comisión directiva. Así que realmente tenemos doble agradecimiento. Agradezco a quienes han tenido la iniciativa de dar esta distinción, que en realidad es casi para los que lo recibimos una obligación, porque según dice la Biblia, por los dones que uno recibe, tiene que dar cuenta a los demás. De lo contrario, será tenido en cuenta en el reino de los cielos, según dice la Biblia. Así que bueno, quienes pensamos que tenemos algún don, lo tenemos que repartir. Y mi agradecimiento especial a Cristina Pizarro, porque además de convocarme para la Academia de Literatura Infantil y Juvenil, mucho antes me había convocado para la presentación de su libro, un libro de poemas, porque Cristina también es una distinguida poeta argentina, contemporánea. De manera que cuando en la Escuela Normal 3 me dijo, quiero que vos presentes mi libro, Jacarandáes en Celo, yo le dije, ¿y a mí quién me va a presentar? Porque cuando nosotros trabajamos en la docencia, lo trabajamos silenciosamente, nadie nos conoce. Es decir, nos conocen en nuestro ámbito, pero nada más. Y Cristina ya era reconocida en el ámbito literario. Entonces le dije, ¿y a mí quién me presenta si a mí nadie me conoce? No, quiero que seas vos la que me presentes, me dijo. Y así fue. Nada menos que lo presentaba el famoso escritor Rubén Vela y Angeli, ¿verdad, Cristina? Y Cecilia Glassman. Cecilia Glassman. Bueno, pero tanto de Angeli como Rubén Vela eran ya prestigiosos escritores. Y había que presentarse de gala, de traje largo. Me acuerdo que era un lleno completo en el Teatro San Martín. Y bueno, fue el comienzo de mi prestigio también como crítica literaria, porque cuando terminé mi disertación corrieron los escritores a entregarme sus libros y a partir de eso comencé a hacer trabajos ponderando los libros de los escritores. De esa manera pude hacerme conocida en el ámbito literario, así que gracias, Cristina. Por otra parte, también en la Academia de Literatura Infantil y Juvenil, que nosotros ya estábamos jubiladas, ¿verdad? Y bueno, yo tenía ya varias propuestas para estar en el grupo de los que juegan a las cartas, o en el grupo de las tejedoras, o en el grupo de las que hacían arreglos florales,
y de los que cocinaban postres. Bueno, ninguna de esas perspectivas me resultaba demasiado interesante. Y estaba pensando qué hacer. Y me acordaba del gato del cuento ese de Alicia en el País de las Maravillas. Y hay que preguntarle, ¿y ahora dónde voy? ¿Qué hago? Y el gato me dijo, depende a dónde quieras ir. De manera que, bueno, dije, voy a aceptar la nueva convocatoria de Cristina, y así estoy. Y ni siquiera me había dado cuenta que figuro en el Diccionario de Literatura Infantil y Juvenil, que un día charlando con mi amiga, dije, me parece que estoy en el Diccionario de Literatura Infantil y Juvenil junto con el ratón Mickey, junto con el gato Donald. Y bueno, porque es un diccionario muy gracioso, donde hay una mezcolanza de personajes literarios con personas que se dedicaron a la crítica. Y yo decía, ¿por qué me habrán puesto? Porque yo siempre trabajé muy silenciosamente, no me saco fotos, no tengo WhatsApp, no estoy en las redes, porque me parece que en las redes es como sentirse un pez en un inmenso cardumen que a uno nadie le lleva el apunte. Y bueno, entonces dije, me embarco también en este proyecto de Cristina, y después, cuando se armó el lío de la IGJ, la DGI, cuántas cosas había que... Dijo, Cristina, no me puedo dedicar a esto. Y entonces fue el turno de Zulma Prina, que dijo, bueno, hay que seguir. Pero después se armó otra nueva renovación con otras exigencias infernales. Y bueno, en estas exigencias infernales estuve acá, con quien está aquí al frente, que tuvimos que ir 5 o 6 veces al banco a hacer trámites, y trámites por todos lados, hasta que al fin conseguimos poner en funcionamiento esta academia, que espero que tenga un futuro venturoso. Muchas gracias. Berta aún está en vigencia en la comisión directiva con una increíble disposición para el trabajo y para cumplir con lo que hay que cumplir. Realmente es una gran compañera en la comisión directiva. A otro que tengo que llamar, que pertenece también al órgano de fiscalización, es a Germán Cáceres, por favor. Que ha estado desde el comienzo de este grupo. Germán ha recibido, como ustedes otros, premios internacionales. Yo sé que este no es un gran premio, pero es un reconocimiento afectivo. Germán, muchas gracias por todo lo que haces por la academia todavía actualmente, y además porque siempre sos un compañero. Y te felicito por tu producción literaria premiada internacionalmente. Así que es todo un orgullo para nosotros que esté con nosotros en este grupo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Claro, yo soy un poco ingenuo y no creo que acá había que hablar. Entonces yo me encuentro y ¿de qué hablo? Porque no tengo que armar algo. Bueno, lo mejor es un recuerdo. ¿Cómo estoy por qué estoy en la literatura infantil? De casualidad. A mí generalmente las cosas que me ocurren buenas son de casualidad. Las que busco, no. Me viene de casualidad. Entonces, yo que desde chico siempre leí muchas novelas de aventuras. Entonces dije, cuando sea grande voy a escribir una novela de aventuras. Y empecé a escribirla. Y le hablé a mi escritora, mirá, yo quiero hacer una novela, así. ¿Y por qué no vas a decir de juvenil? Y si es más juvenil que para adultos. Y entonces, a partir de allí, esa novela, que digamos era para adultos, la convertí en juvenil. Y a partir de allí,
de alguna manera... ¿Cuántas novelas tenés hechas para adolescentes? Bueno, que no tengo el currículum, pero 12, 13 seguro. Más o menos, sí. Sí, con gran apoyo del público, ¿eh? Claro, sí. No, tengo obra de teatro, también tengo novelas. Te felicitamos por toda esa... La caja que te la tengo yo. Te doy acá la mano porque el segundo escalón es complicado. Ahí está, muy bien. Bueno, quiero comentarles también que todas estas designaciones de destacados y distinguidos van a ir acompañadas de una publicación especial en la web con la semblanza de cada uno. Así que allí podemos leer toda la trayectoria que cada uno tiene. Que cada uno fuimos eligiendo a quién se la queríamos hacer, en realidad. Ah, sí, claro. Claro, o sea, está hecha por los propios compañeros de la semblanza. Así que... Por afinidad. Eso sí. Bueno, vamos a pasar ahora a otra región del país, a la Patagonia. Tenemos toda la suerte y el honor de tener aquí en Buenos Aires a Julia Rita Chatoura, que es de Trelew, por favor. Y gracias a Dios pudo venir. Y la vamos a distinguir también porque es una de las socias que está desde el comienzo del grupo y además, bueno, no es fácil estar en zonas alejadas del país y seguir con interés todos los movimientos y los objetivos de esta academia. Por su gran producción literaria del sur también la saludamos y la felicitamos y además le hacemos el reconocimiento. Gracias. Bueno, muchas gracias a la Academia y a todos mis colegas por esta distinción y también en nombre de Cecilia Glassman, que no pudo viajar, que estamos juntas trabajando en estos temas. Y esto es un estímulo muy grande para continuar en este camino, a veces en soledad. Los que vivimos en el interior profundo, a veces nos cuesta mucho llegar al mercado editorial porteño, digámosle. Y entonces, bueno, cuando somos muchos es más fácil, juntos es mucho más fácil. Y bueno, esto hay que continuar porque nosotros con la literatura infantil y juvenil incitamos a la lectura a los chicos y a los jóvenes. Y es bueno tener otra generación que también sea lector como fuimos los de nuestra generación. Así que muchas gracias. Bueno, además Rita va a ser mensajera de el regalo que también le vamos a ofrecer a Cecilia Glassman, que también es de Trelew, yo después te lo doy, y vamos a mandarle por correo a Paulina Ubiña, que es otra de las que estuvo desde el comienzo, y además no está presente tampoco ni Beatriz Alocati, que también fue un apoyo muy grande para los grupos de esta academia, y tampoco pudo venir Babi, Honoria Celaya de Nader de Tucumán, a las que les vamos a hacer llegar cada una su regalo. Pero además esto es institucional, pero yo quisiera tener un momentito nomás de entrega de algunos obsequios personales, porque me he sentido muy acompañada con algunas personas que trabajan en la academia todos los días, con COVID, sin COVID, estando enfermos, estando cuando se reponían, pero siempre están allí. Algunos no han podido venir, pero bueno, los voy a reconocer igual. Así que tengo las ganas de darle a mi mano derecha y de todas las publicaciones. Marcelo, por favor. Gracias, Graciela. Un placer estar acá, compañeras. No voy a hablar mucho más por todo el micrófono y puedo estar 2 horas hablando sin problema, como cualquiera de ustedes. Así que, pero bueno, es un honor realmente. Gracias, Graciela, por estos años de acompañamiento.
estos años hermosos de trabajo, donde no saben cómo nos peleamos nosotros. Después, claro, nos ponemos de acuerdo, pero las peleas son muy grandes. Exactamente, pues es fundamental que haya disenso. Si uno siempre se lleva bien, no se construye. Desde la diferencia, que precisamente se pueden lograr cosas muy interesantes y respetándonos. Entonces, bueno, gracias, Gra. Y gracias a todas. Gracias a todos por todo. Quiero distinguir también hoy personalmente a Hugo. Gracias por tu hospitalidad. Muchas gracias. No, al contrario. No, gracias. Muchas gracias. Muchas Sigue gracias. con nosotros, un gran colaborador. Quiero entregarle un obsequio también al impecable trabajo de Claudia Sánchez, mi secretaria favorita. Ser secretaria no es algo menor. No, bueno, la verdad no me esperaba esto, la verdad les digo, para mí fue un honor trabajar acá en la academia, donde se me presentó un mundo diferente, yo venía de otro lado, venía de Arica, y la verdad que me sentí muy acompañada, o sea, muy bien recibida y encontré mi lugar. Y realmente fue un tiempo de aprendizaje desde que yo entré aquí. Y todo el apoyo lo tuve y todas las posibilidades de difundir mis trabajos. Y eso yo lo tengo que agradecer profundamente y realmente estoy muy contenta de tener este lugar de pertenencia. Muchas gracias. Quiero destacar también, bueno, no está Fernanda Marciniani, que sin ella, con toda la edición que hace de todo lo que escribimos, sería imposible que la web estuviera como está, así que se lo voy a reconocer personalmente en otro momento. María Julia Duile, por favor. Gracias, Majo, por todo tu acompañamiento literario y también de amistad. De mucha colaboración, muchas gracias. Con todos se puede hacer casi todo lo que hacemos en la academia, no lo hago yo solamente, lo hago siempre apoyada por todos. Muchas gracias. Bueno, la verdad tampoco esperaba este presente, este reconocimiento y bueno, muy feliz, quiero decirlo, desde que Cristina me convocó en el 2012, realmente para mí fue muy importante estar en la academia y bueno, desde ese momento estoy acompañando en todo lo que puedo, pero me sentí muy bien desde tu convocatoria, después acompañando a Zulma y haciendo bueno, lo que puedo en la gestión esta. Muchísimas gracias. Otra de las personas que quiero también saludar y agradecer su participación y colaboración es a Viviana Manrique. Gracias por tus disensos, he aprendido mucho contigo, de verdad, y por todo lo que has colaborado siempre. Pero por favor. No, por favor, Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que estoy anonadada. Gracias. No tendrían que darle un presente a una persona como yo. ¿Por qué? No tengo nada que decir. Solamente algo que sí estaba pensando recién. Yo soy sillón de José Murillo, un autor de literatura infantil y juvenil, y que yo me enteré por internet que se generaba esta academia, y Cristina Pizarro me abrió las puertas en su casa a una reunión que yo fui con Olga Manrique, mi tía y compañera de Murillo, y yo te estoy siempre eternamente agradecida, y a la academia también, pero ella fue la primera que no censuró al escritor, porque
José Murillo es un escritor que ha sido y sigue siendo muy silenciado por sus opiniones ideológicas. Sí. Bueno, nada más, gracias. Ana María Odo, por favor. Siempre que la convocamos, muchas gracias por todo tu apoyo y colaboración y por siempre estar dispuesta en cada convocatoria. Pero muchísimas gracias. Esto es un exceso. Realmente voy a renunciar a una institución que premia a una persona como yo. Muchísimas gracias. Esto sí es la gran sorpresa del día. Muchas gracias. No, al contrario, es un gusto. Muy amable. Bueno. Otra de las personas que siempre ha colaborado cuando se la ha solicitado y que sigue trabajando y está presente en la comisión directiva actual es Cecilia Labanca. Bueno, ¿qué tal? Por supuesto la sorpresa de todos, me parece, pero en el caso mío mayor aún. No tengo para decir más que gracias. Así que siga venturoso el futuro de la academia y que tenga muchos éxitos en el futuro y un acercamiento a la población juvenil, a las maestras, que son quienes van a tener en definitiva las riendas de algunos despertares poéticos de sus alumnos y demás. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, podría hacer un montón de regalos más, pero me van a permitir hacer uno personal también, gracias a Alejandro. Sin el trabajo que él realiza sería imposible toda la contabilidad que demanda la IGJ para la academia, de verdad. Así que yo soy agradecida y quiero demostrarlo a todos. Tengo otros obsequios de personas que no han venido. Bueno, en su momento se los haré llegar. Alicia Urici, Alejandro Manzac y Fernanda Massimiani. Yo de todas maneras estoy agradecida con todo, pero bueno, es lo que pude hacer hasta ahora. Así que muchísimas gracias a todos por venir, por compartir todavía esto, seguir en la web colaborando con todo lo que hacemos y ahora doy paso a otro momento de la jornada. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar a Viviana Manrique, quien va a hacer un homenaje por los 100 años del nacimiento de José Murillo, el gran escritor jujeño. Va a presentar 2 videos y luego vamos a escuchar a Ana María Odo con su arte, quien narrará uno de sus famosos cuentos, Mi amigo el pez pibe. Y también, bueno, vamos a destacar a Hugo del Barrio, que nos ha prestado a la academia este lugar maravilloso que es su teatro, así que muchísimas gracias también a Hugo. Gracias. Yo voy a presentar un video que se hizo el milenio pasado, lo hizo la editorial Guadalupe. Es un video, dura 7 minutos nada más. El cuento original está narrado en primera persona desde una voz masculina y
y sobre todo desde alguien que tiene una experiencia de la vida en el monte. Yo no califico para ninguna de las dos cosas. Entonces me pareció que la mejor manera de honrarlo y tal vez de mantener el espíritu era haciendo esta sencilla adaptación, que no traiciona para nada los objetivos del cuento, sino que por el contrario, creo que muestra la flexibilidad de esta historia y cómo puede, digamos, adaptarse a distintas situaciones. Eso es un poco lo que hacemos los narradores orales, transmitir historias que muchas veces adaptamos para que cada uno después se la lleve en su bolsillo y pueda contársela a quien quiera escucharla. Muchas gracias. Gracias. Le quiero agradecer a Ana María Bobo haber sí, eso fue un lapso. Muchas gracias por haberme acompañado con tu hermosa narración. Bueno, y acá cerramos el homenaje a José Murillo. Muchas gracias, Vivi. Hermosísima exposición de Ana. Bueno, vamos a hacer un pequeño break de 10 minutos y nos volvemos a encontrar. Recuerden que están los libros, pueden comprar los libros y también refrigerios, sandwichitos. Ahora vamos a escuchar a Marisa Greco, que nos va a decir algo. Seguramente les va a interesar porque es muy interesante lo que ella va a plantear, lo que nos va a presentar. Y seguimos en esta jornada. Qué suerte, todavía estamos todos. Bueno, todos no, pero la mayoría sí. Bueno, seguimos. Toma, Marisa Greco. Gracias. Bueno, abordar la figura de un autor particular a lo largo de cierto tiempo puede resultar un tanto repetitivo para el investigador. Sin embargo, alguien que para un grupo de personas es familiar, para otros puede ser un total desconocido al que es necesario presentar. Y eso es lo que me propongo. Para los que no lo conozcan, les presento a Manuel García Ferrer. Manuel García Ferrer fue un joven español y llegó a los 17 años. Después me cuentan qué pasó con esta historia. Muchas gracias, Marisa, un placer Gracias a ustedes. escucharte realmente. Bueno, ahora vamos a escuchar un panel sobre el tema "Las princesas actuales desafían a las tradicionales", integrado por Alicia Orille, la licenciada Alicia Orille, la licenciada Claudia Sánchez, la licenciada Natalia Mel, especialista en cine. Bueno, buenas tardes a todos. Mi trabajo, que en realidad es una síntesis de un trabajo más profundo, tiene el título de Punto de quiebre, de la Cenicienta a las líderes del siglo XXI, acorde con la propuesta de la mesa. Y les cuento lo siguiente. Los tiempos cambian, como también los arquetipos y los estilos de vida. La mujer, cada vez más, ha ganado reconocimiento y posiciones de liderazgo. En este marco, la pregunta que surge es: ¿por qué Cenicienta, cuyo origen se remonta a casi 400 años, sigue siendo un personaje atractivo en el siglo XXI? Según una investigación de la Universidad de Kassel, en el estado federado de Hesse, en Alemania, Elisabeth Schellenberg, de la ciudad de Marburgo, fue quien transmitió oralmente a los hermanos Grimm la historia de la Cenicienta. Jacob y Wilhelm Grimm adaptaron el cuento y en 1812 lo convirtieron en la versión más popular en su libro Cuentos para los niños y para el hogar, que tuvo a principios del siglo XIX un éxito considerable en Alemania. Ya había sido difundida por Europa en Cuentos de Mamá Oca, en 1697, la versión de Charles Perrault, inspirada quizá en una anterior, publicada en 1636, La Gatta Cenerentola, del italiano Giambattista Basile. De ser así, el dato curioso es que esta primera versión, conocida en Occidente,
habla de una princesa cuyo nombre no responde a una gata, sino a un apodo con que se la descalificaba. Lo esencial de todas las versiones y sus variantes es lo que trascendió y llegó hasta nuestros días. La joven sometida a la servidumbre que llega a ser princesa. Es así como a lo largo de los siglos, las historias de muchos de los personajes de los cuentos de hadas siguen provocando empatías, y este es el caso de la Cenicienta. Quizá la fantasía infantil habite la mente de algunas jóvenes que aspiran a ser las protagonistas de los culebrones y construir una realidad semejante a la de aquellas que llegaron a ser reinas o princesas. Y ser princesa hoy tiene marcados contrastes, luces y sombras. En verdad, la pobre Cenicienta tuvo su recompensa después de una vida de pesares y maltratos, situaciones que en buena parte del mundo sigue viviendo la mujer en este siglo, a pesar de las conquistas logradas en los últimos años. Los cuentos de hadas muestran costumbres y valores de un pasado remoto, y como señala María González Davis, doctora en filología inglesa por la Universidad de Barcelona, la función histórica es que los presenta como un espejo que refleja los asuntos contemporáneos, no solo políticos, sino también filosóficos y sociales. Los personajes femeninos son estereotipos que manifiestan una identidad que fue cambiando a lo largo de la historia. Durante el siglo XVII y XVIII las mujeres debían comportarse con pasividad y solo aspiraban a crecer a través de un matrimonio conveniente, destino determinado por una cultura patriarcal. Los hermanos Grimm reflejan en sus cuentos la concepción de la mujer de su tiempo. No era vista como un ser complejo, sino como un ser inferior que podía ser perverso o bondadoso. A comienzos del siglo XIX, la realidad histórica muestra a la mujer desempeñando tareas de menor categoría que las del hombre. La mujer carecía de autonomía y de poder de decisión, por lo que en caso de estar casada, fuera rico o pobre, no podía desarrollar ninguna actividad sin autorización del marido. En el caso de las clases altas, las mujeres dependían por completo de la fortuna del padre primero y del esposo después. No había lugar para cuestionamientos. La paciencia, la humildad y los buenos modales debían caracterizar a la mujer de los siglos pasados, y los hermanos Grimm fueron fieles a ese modelo social. Cenicienta soporta el sufrimiento pasivamente, tolera con estoicismo la humillación, las burlas de su madrastra y de sus despiadadas hermanastras, con la única esperanza de ser rescatada por un príncipe, ya que le resulta imposible romper con el sistema y salvarse por sí misma. Es interesante observar en la versión de los Grimm que para el príncipe no cuentan las virtudes de Cenicienta, con quien se relacionó de modo fugaz durante las 3 noches del baile. Ella es solo una de las mujeres, una de las tantas en que pudo calzar un zapato de oro, la única que pudo cumplir ese mínimo requisito para ser aceptada como esposa. Sucede lo mismo en la versión de Perrault, con el zapato de cristal. Cenicienta no elige al hombre con quien se casará, ¿no? Cenicienta es elegida por él, atraído por su belleza, que era considerado un valor. Ella se subordinará con pasividad. A diferencia de Perrault, en cuyo texto aparece el auxilio de una hada madrina, en la versión de los hermanos Grimm, la Cenicienta visita la tumba de su madre y recibe la ayuda de un pajarito que le regaló un vestido y unos zapatos de oro y plata para asistir a los bailes organizados por el rey. Celebración que cambia radicalmente su vida. El oro del zapato que pierde, ese zapato que pierde es símbolo de riqueza y poder, por el oro, ¿no? Todo lo que le espera a Cenicienta si consigue ser elegida por el príncipe, obviamente. La dulce criada, que vivía en la marginación, tiene finalmente su recompensa, se convierte en princesa, como reparación de su carencia inicial. Sin embargo, vemos que no es por su lucha personal que la joven pone fin a su estado de servidumbre, no, sino por el arte de la magia, la cual le permite ingresar al palacio del brazo del príncipe y no se libera totalmente. Reemplaza un espacio por otro, manteniendo el mismo rol de sumisión. A pesar del cambio de subjetividad, avanzado el siglo XXI, el mito de Cenicienta sigue latente en los corazones femeninos. Según la investigadora Gemma Lluch, catedrática de la Facultad de Filología de la Universidad de Valencia, dice así: la antigua tradición a la que responde el mito se mantiene viva en relatos literarios y mediáticos actuales, aunque con transformaciones sobre el papel social de la mujer. Pese al cambio de la época, el mito ha perdurado en el imaginario social, aunque con notables diferencias. Es así como la boda de la periodista Leticia Ortiz, convertida en princesa de Asturias primero y luego en reina consorte de España,
o la de Máxima Zorreguieta, antes ejecutiva y luego princesa y reina de Holanda, han despertado el interés de distintas clases sociales que siguieron las ceremonias a través de los medios. De todas maneras, no es difícil suponer que a esas mujeres no les habrá sido fácil adaptarse a las reglas de la nobleza y a los protocolos de la familia real. Entre los casos más notorios se puede citar el de Lady Di, junto al príncipe Carlos, ahora rey III de Gran Bretaña. Y si nos retrotraemos al siglo XIX, Isabel de Baviera, conocida como Sisi, la emperatriz de Austria. Frente al encantamiento que generan los cuentos de hadas, la identidad femenina presenta hoy una imagen superadora y los valores conservadores de la cultura tradicional se están quedando sin adhesiones. Si bien el amor romántico ha naturalizado la subordinación de la mujer, tanto en lo económico como en lo sexual, resulta evidente en todas las versiones de Cenicienta, surgen ahora nuevas significaciones en el imaginario colectivo, desde la intimidad hasta lo político, de lo individual a lo social. A través de este largo proceso de transformación fueron apareciendo las nuevas imágenes de la mujer que comenzaron a cuestionar su lugar en la sociedad. Por lo tanto, las categorías de lo femenino y lo masculino han entrado en crisis, lo cual ha desconcertado a los caballeros en su vínculo con las damas, obvio. La mujer encara prácticas transgresoras por conquistar la igualdad, no solo en el plano material, sino también simbólico. Y se han producido modificaciones en el manejo del dinero, en las relaciones de poder dentro de la pareja, incluso en la distribución de las tareas domésticas, lo que claramente aparece reflejado en los anuncios publicitarios, muy atentos a responder a los imaginarios colectivos. Y respecto de la publicidad, vale destacar otro aporte. Hace una década se difundió en televisión por cable una novedosa miniserie animada que no es otra cosa que un anuncio publicitario. Se trata de City Hunter, patrocinada por la firma Axel, de desodorantes, ¿no? El mensaje de la serie se podría resumir en una frase pronunciada por el Dr. Lynch, una suerte de maestro cazador de mujeres. En toda conquista, la mujer es la que elige, pero el arma secreta de los hombres es convertirse en su mejor opción. Un salto extraordinario de una doncella que solo podía esperar a ser elegida, se pasa al rol de la mujer de este tiempo en que es la verdadera electora. Con relación a los cambios sociales, culturales y subjetivos, Ana María Fernández, psicóloga, profesora, consulta e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, redefine el concepto de lo femenino. En lo que a las mujeres respecta, pueden mencionarse aquellas transformaciones que se orientan de un narcisismo de ser para los otros a un ser para sí mismas, de la pasividad a la actividad en la esfera del erotismo, de un código privado a un código público, en su circulación por los espacios sociales. No obstante, al ser trastocado el orden en el que sin discusión eran aceptadas las diferencias de los géneros sexuales, es inevitable que surjan conflictos ante la nueva realidad que dista mucho de los maravillosos cuentos de hadas. Más allá del tiempo transcurrido, la violencia y el sometimiento siguen presentes en muchos países, al igual que la discriminación. Pero pese a todo, en este milenio la mujer asume igual cargos políticos de relevancia en varios países del mundo. En el deporte también se advierte un gran cambio, al igual que en el terreno de la ficción, en las series de animación y en las historietas. Ya no hay solo héroes, sino un buen número aparecen de heroínas. Por lo tanto, las frágiles doncellas son reemplazadas por mujeres de acción, autónomas y sexualizadas. Además, en la narrativa actual, las princesas prefieren elegir a hombres comunes en vez de casarse con príncipes azules. Es el caso de cuentos en verso para niños perversos. Y de Roald Dahl, este cuento, donde Cenicienta le pide a la hada madrina un compañero honrado que se dedica a hacer mermeladas. Y en el otro zapato de Cenicienta de Marcelo Birmacher, la reina Catalina, después de 60 años, le confiesa al rey que no era la verdadera dueña del zapato de cristal. Y cuando el rey decide ir a buscar a la auténtica Cenicienta, se encuentra con una anciana que le revela que nunca se había querido casar con un príncipe. Bueno, la bella Cenicienta, frágil y delicada, es representada de un modo grotesco por Liliana Chimiento en su cuento A Cenicienta le duelen los pies. Tenía juanetes, por eso le dolían los pies. No solo en la ficción han evolucionado las costumbres. Si la Cenicienta de los cuentos fue rescatada de un mundo plebeyo por el príncipe, hoy una plebeya fue quien rescató al príncipe de una prisión dorada. Tal es el caso de Meghan, la actriz mulata de origen estadounidense que aceptó por esposo a Harry, el príncipe Enrique, duque de Sussex,
cuestionando las tradiciones de la corte. A pesar del encanto que suscita la historia de Cenicienta, su estereotipo está actualmente superado por la potencialidad de la mujer del siglo XXI. Bueno, entonces, ¿por qué todavía Cenicienta sigue despertando ternura y simpatía? Y empatía. Tal vez habría que profundizar en esa leyenda otros aspectos de la conducta humana siempre latentes, pendientes de revancha. Es que la historia de la Cenicienta también es una reafirmación de la justicia y claramente un acto de reparación. Quizá allí se encuentran las razones por las que Cenicienta continúa vigente en no pocos imaginarios. Muy bien. Hola, así, está abierto. Bueno, hermosa esta ponencia donde nos ha acercado esta idea de cómo las heroínas, ¿no?, y las princesas de los cuentos han invadido este imaginario social y se manifiestan desde hace tanto tiempo en nuestras historias y en los juegos infantiles también, ¿no? A mí me convocaron, ¿no?, para contar un poco sobre lo que es las princesas de cuentos de hadas en el cine, y mis preguntas fundamentales tenían que ver un poco con cómo es este proceso de transposición, ¿no?, del cuento, que primero fue oral y fue readaptado o adaptado por diversos creadores, ¿no?, que le dieron la forma y utilizaron o tomaron distintas cosas de esos cuentos para las historias escritas. La mayoría de las veces suavizando las historias, que eran bastante truculentas, podríamos decir, y donde, por ejemplo, las madrastras malas en realidad eran las madres y no las madrastras. Eso como ya una adaptación del literato, pero de ahí se hicieron versiones para el cine y en ellas muchas veces se las también dulcificó aún más, y aún utilizando algunos mecanismos que tiene el cine como para contar esas historias que tienen que ver con la emocionalidad, la identificación y muchos procesos que uno necesita que tengan. Y sobre todo, y algo fundamental, es ver qué aportan estas historias pedagógicamente a las niñeces, ¿no? Porque en general el cuento, estos cuentos tradicionales, tenían una función pedagógica de mantener cierto orden dentro de la sociedad, o como en el caso de Cenicienta, que a mí me parece que tiene que ver con la reparación histórica, pero a su vez con la posibilidad de mejorar tu vida, ¿no? Que el ascenso social. Me parece que eso es muy, muy importante en esto. Y en el caso del cine tenemos que ver que el cine es un invento del siglo XIX, de fines del siglo XIX, ¿no?, donde la sociedad positivista creía que el hombre era capaz de dominar el mundo. Y se dio esta posibilidad de que permitiera a través de las imágenes en movimiento contar historias. Y muchas historias tradicionales, historias de obras de arte, de toda la tradición literaria del mundo, ¿no?, fueron llevadas a la pantalla. Los cuentos de hadas y de princesas no fueron la excepción, pero hubo que esperar mucho tiempo para que estas historias pudieran ser llevadas a la pantalla. Primero había que inventar esto que es los dibujos animados, que uno piensa que no, que se inventaron con el cine, pero no, pasaron más de 20 años hasta que el dibujo animado se hizo una técnica importante como para poder contar historias. Y después el dibujo animado tuvo que mostrar que era capaz de contar historias infantiles. ¿Por qué? Porque no sé si todos saben, pero los dibujos animados surgieron para contar historias de adultos, porque son una derivación de la caricatura y del chiste político. De hecho, la primera historia del cine de animación, el primer largometraje, fue hecho acá en la Argentina, no quiero no mencionarlo, por Quirino Cristiani, se llamó El Apóstol, y es sobre la historia de Hipólito Yrigoyen, ¿no?, del presidente. Y era una sátira política bastante importante.
mucho tiempo después, estamos hablando del Apóstol 1917, Disney decide llevar al cine la historia de Blancanieves y los 7 enanitos, tomando como partida el cuento o sea, la versión del cuento de los hermanos Grimm. En esta historia, ¿no?, de Blancanieves, Blancanieves siempre es una persona pura, ingenua, que el mundo la hace ir por donde desean y no necesariamente por la voluntad de ella propia. Entonces se encuentra a merced de aquellos que desean dañarla por su ingenuidad, por ser así buena y bella como es, y otros que desean hacerle el mal. En este mundo binario, ¿no?, donde había buenos y malos. Y esta fue la primera película de cine de animación de largometraje que... No, 1937. 1937, la primera. Después, a raíz de eso, Disney comenzó a hacer una película por año, rescatando otras historias tradicionales. A todas les daba su sello particular, por eso nosotros la vemos y decimos, sí, esta es una película de Disney, ¿no? Y yo la quería comparar, digamos, con la película Shrek, que en realidad es una película del 2001, donde es una parodia de los cuentos de hadas. En ella tenemos un personaje como Fiona, que es una ogresa que por una maldición queda transformada, de mujer queda transformada en ogresa, ¿no? Y los padres, para que no se enteren de esto, la encierran en una torre, ¿no? Nos remite al cuento de Rapunzel, y los príncipes van a tener que pelear para casarse con ella, pero sin saber la condición que tiene ella, que de día es humana y de noche ogro. Bueno, y esta Fiona del cuento es un personaje maravilloso, donde a pesar de que queda encerrada por voluntad de los padres, cuando llegamos hacia el final de la película, ella decide no casarse con el príncipe con el que se tenía que casar, sino casarse con Shrek, que es un ogro, y en el beso de amor ella se transforma en una ogresa para siempre. Lo que sí, que el mensaje de la película, que trata de ser gracioso, dice, y vivieron feos para siempre. En realidad es un juicio de valor, porque yo creo que la película debería ser una valoración de poder aceptarse uno como es realmente y no tener que ser como la sociedad quiere que uno sea. O sea, bello, perfecto, de acuerdo a los cánones hegemónicos tradicionales, heteropatriarcales, etcétera, etcétera, de esta época. Y me interesa a mí fundamentalmente comentar que el cine, desde su comienzo, a fines del 19 hasta ahora, ha sido el medio de comunicación que más ha cambiado de acuerdo a lo que la sociedad consideraba como los elementos, lo importante para la división de roles, para manejar una sociedad con un status quo determinado, y cómo fue variando de acuerdo a las tendencias de las épocas. Desde estas heroínas, princesas, sumisas, ¿no?, y que hacían la voluntad de los demás, hasta heroínas, que yo nombré a Fiona, pero hay muchas otras que a lo mejor no son princesas de sangre, pero son princesas en el sentido del rol que ocupan dentro de la narración, que empiezan a tener una voluntad propia, ¿no? Fiona, cuando tiene que defender a Shrek, ella agarra la lanza y defiende a su... En ese momento se estaba enamorando de él. Eso es interesante. Fiona se enamora de Shrek, cosa que no pasaba con otras princesas, ¿no? Que aparece el que le da el beso, o aparece el que la elige en el cuento, en el baile, y ella se casa con ese personaje. Fiona se enamora de Shrek. Bueno, y así otros personajes que también son valientes, como Valiente, por ejemplo, y hacen
roles que tradicionalmente estaban relacionados con lo masculino, la fuerza, ¿no? Estaba la cuestión de la lucha, todo estaba considerado algo masculino. Y si bien yo tengo un montón para hablar sobre esto, quería comentar que para mí es fundamental el mito de la princesa, más allá de lo que representa la princesa real, que podemos decir que muchas princesas, como nombrabas vos, ¿no? Sisi no fue feliz en su rol de princesa, Lady Di creo que tampoco, otras como Máxima que se enamoró y logró eso a voluntad propia, pero en general la princesa está vista socialmente como el ideal, ¿no? Para las mujeres. Y quería mencionar, antes de terminar, la película, no sé si la habrán visto, Yo Nena, Yo Princesa, que no es una película para niños, no es infantil, pero es una película que cuenta desde el punto de vista de una niña trans, la primera niña trans que pudo tomar su documento, ¿no? Pudo tener su documento con su nombre que ella misma eligió, que es Luana. Eran mellizos, nacieron hombres, ¿no? Sexo genital masculino, pero ella siempre se sintió mujer. Y lo primero que dijo es: yo nena, yo princesa. Y a partir de ahí la madre, Gabriela, se dedicó a lograr que su hija fuera lo que siempre quiso ser. Pero fíjense que se nombra como princesa, ¿no? Y eso es interesante. Nosotras, las mujeres, cuando somos chicas, en general, siempre nos vemos como eso, la princesa de la casa, la princesa del amor, etc. Ella se nombra como princesa. Es identificatorio y sigue siendo, a pesar de todo esto. Y hablando de eso, quiero comentar que a pesar de que las mujeres, las princesas, han variado y han crecido y han logrado su independencia y su voluntad en estas historias, finalmente todas se casan con ese amor elegido o impuesto y se termina con ese final feliz que es el casamiento. Lo cual quiere decir que la sociedad sigue aún considerando lo más importante para la vida, la construcción de una pareja, ¿no? Y la necesidad de un amor. Fíjense que todavía no tenemos una historia donde las mujeres son felices solas, ¿no? En este tipo de historias. Entonces me parece muy interesante señalar esto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, no, ¿qué puedo decir yo después de tanta sabiduría? Bueno, yo, como es mi costumbre, hice un escrito bastante complejo, pero es un escrito. Y voy a partir del inicio. O sea, el cuento de hadas que acompañó nuestra infancia surgió a partir de una variedad de cuentos orales que hace miles de años estaban dispersos por todo el mundo. El profesor Jack Sykes de la Universidad de Minnesota en 2014 afirma, cito, este relato que fue fijado en la escritura a través de la imprenta ha seguido evolucionando de boca en boca hasta nuestros días y se fue formando a través de la interacción entre la oralidad y la palabra impresa y de otras mediaciones e innovaciones tecnológicas como la pintura, la fotografía, la radio y el cine. La clasificación de este tipo de cuentos como literatura infantil es una apreciación bastante moderna, ya que no fue sino a partir del siglo XIX, con el impulso que generó la nueva industria de libros para niños en Inglaterra, que este género pudo llegar oficialmente a las manos de los lectores más pequeños. Eso sí, no sin antes sufrir la censura de los editores ingleses, que fieles a la moral victoriana de la época, despojaron a los cuentos de elementos de sexualidad y complejidad moral, y domesticaron la imagen de la mujer. En el siglo XX, los estudios Walt Disney suavizaron aún más los cuentos populares al realizar sus películas de dibujos animados, convirtiendo a las antiguas heroínas
en sumisas doncellas en apuros, lo que es parte del imaginario cultural, literario y popular de nuestros niños y niñas. Los cuentos pertenecen al mundo de lo simbólico. Allí las cosas son verdaderas, pero no reales. Este concepto es de Ana Griot. Se trata de vivencias que compartimos todos los seres humanos, independientemente de nuestras historias de vida individuales. El psicoanalista freudiano Bruno Bettelheim concuerda en que todos los cuentos son ritos de pasaje, donde un yo muere y renace a otro nivel de conciencia. Los cuentos son caminos simbólicos. Cuando Jacob y Wilhelm Grimm publicaron Cuentos para el hogar y la infancia en 1812, estaban fundando un género. Su versión del cuento La Bella Durmiente o Zarza Rosa, según las traducciones, es la que adoptaron los estudios Disney para su película. El cuento de los Grimm tiene como antecedente la versión de 1697 de Jacques Perrault, La Bella Durmiente. El escritor, Perrault me estoy refiriendo, leyó a su vez la obra del napolitano Giambattista Basile, que se inspiró a su vez en un romance anónimo francés del siglo XIV llamado Perséfones, que está en la tradición del Santo Grial. Este romance tiene un episodio titulado La historia de Troilo y de la bella Celandina. Basile relabora esta historia en su cuento Sol, Luna y Thalía, donde una princesa cae muerta cuando le entra un pequeño pedazo de lino bajo la uña. En Perséfones y en el cuento de Basile se da por sentada la violación de la protagonista, mientras permanece dormida. Jacques Perrault no incluye esta acción en su cuento La Bella Durmiente, ya que ni siquiera el príncipe la besa, sino que ella despierta al cabo de los 100 años que dura el hechizo, se enamoran e inmediatamente se casan. Pero el príncipe no se atreve a contárselo a sus padres. Luego de que su padre fallece, lleva a Bella y a sus dos hijitos, Aurora y Día, a vivir al palacio con la reina madre, que es una ogresa. Allí sucede una petición de parte de la ogresa que nos remite a escenas primitivas de canibalismo, como en el caso de Blancanieves, donde las malvadas reinas quieren comer a las que consideran sus rivales. En el cuento de Perrault, la ogresa ordena al mayordomo que le prepare para cenar a Aurora, luego a Día y por último a Bella, o sea, los hijos y la nuera. El mayordomo desobedece y esconde a todos con su mujer, pero la reina se da cuenta del engaño. Prepara un barril lleno de alimañas para que mueran allí su nuera y los niños. Pero antes de consumar la matanza, llega el príncipe que impide ese crimen y entonces la reina se suicida arrojándose en el tonel. Dice el cuento, cito, el príncipe se consoló muy pronto de la muerte de su madre con su bella esposa y sus queridos hijos. Perrault, con su ironía, cierra con la siguiente moraleja. Esperar algún tiempo para hallar a un esposo rico, galante, apuesto y cariñoso parece una cosa natural, pero esperar los 100 años en calidad de durmiente, ya no hay doncella que duerma tan apaciblemente. Cierto. Así define el lugar de la mujer, como pasivo y a la vez calculador, ya que mientras espera un buen matrimonio, simula ser la amada inmóvil. Recordemos el poema de Amado Nervo. Cuando los Grimm destinan sus cuentos para un público infantil en el siglo XIX, piensan en la lectura y recepción de las familias protestantes burguesas alemanas en ascenso, donde la mujer, como dijo Claudia, solamente se podía desarrollar en el seno familiar. Esa es la ideología machista de corte patriarcal que moldeó a generaciones a partir de los cuentos. Las protagonistas que triunfan son bellas, buenas, obedientes y trabajadoras. Sobre todo, realizan bien los quehaceres domésticos. La Bella Durmiente de los Grimm es semejante en su primera parte al cuento de Perrault, pero finaliza con el beso del príncipe a la bella y su posterior boda. Los Grimm eliminan el episodio de canibalismo de la suegra. Bruno Bettelheim opina que este es un relato que se refiere a la adolescencia.
donde se da un ensimismamiento en la persona simbolizado por el sueño. Esto se debe a los procesos que existen dentro de la psiquis que restan energía al joven para actuar en el mundo exterior. Este tema se refiere tanto a un hombre como a una mujer que pueden estar en ese estado de latencia, de durmiente. Para este autor, el argumento central de La Bella Durmiente se resume en que por más que los padres intenten impedir el florecimiento sexual de sus hijos, este se producirá de modo implacable. En Grimm, la princesa subió una escalera de caracol el día que cumplió 15 años para encontrarse con la viejita que hilaba, hecho que los freudianos interpretan como experiencias sexuales. En lenguaje onírico, una habitación cerrada representa los órganos de la mujer, y hacer girar la llave en la cerradura simboliza la relación carnal. Esta corriente psicoanalítica vincula el momento del derramamiento de sangre al tocar la rueca con la primera menstruación, símbolo de la madurez sexual. Respecto del hecho de tener hijos, como fue el caso de Perséfones y de Basile, porque las princesas son violadas y tienen mellizos, tanto en Perséfones, el romance del Santo Grial, como Basile, que copió el mismo argumento, Bettelheim opina que el hecho de que sea el bebé, porque el bebé chupa la espina que tenía clavada, la espina de lino que tenía clavada la princesa. Entonces, al chupar el bebé, confundiendo el dedo con el pezón, la devuelve a la vida. Entonces, esto indica, según Bettelheim, que el niño no es un receptor pasivo de lo que la madre le proporciona, sino que puede también ayudarla de forma activa. Entonces, el retraimiento de la heroína, simbolizado por el prolongado sueño, toca su fin cuando se da por completo a su hijo y éste, al recibir de ella, la devuelve a un nivel superior de existencia. Reciprocidad en la que el que recibe la vida da también vida. Cierro lo que dice Bettelheim. Si bien se puede acordar con Bettelheim en que la maternidad realiza la mujer, en los casos de las protagonistas Celandina y Thalía no es una maternidad consensuada, como se entiende actualmente, sino la naturalización de la violación de las protagonistas. Con respecto a los estereotipos de género presentes en los cuentos de hadas, dice el investigador español Antonio Rodríguez Almodóvar que la cultura hegemónica alteró el modelo estructural de cuento y contracuento. No se difundió tanto el contracuento. Observa que los Grimm hicieron desaparecer por completo la segunda parte de La Bella Durmiente, precisamente donde la princesa debe defenderse de la agresión y desarrollar un papel muy activo y arriesgado para librarse de esa suegra edípica que se la quiere comer, así como a sus propios nietos. Afirma Rodríguez Almodóvar que en la tradición española hubo una protagonista femenina que reaviva a un príncipe durmiente, cuento que fue quitado por la circulación, al igual que el relato de un Ceniciento como contrapartida de la conocida Cenicienta, es decir, lo que la crítica dejó, la crítica, los editores dejaron que se filtrara como modelo educativo para los chicos. No era lo que sucedía en los relatos tradicionales. Simone de Beauvoir, en su ensayo El segundo sexo de 1948, la obra más importante del feminismo del siglo XX, advierte: la mujer es la bella durmiente, Cenicienta, Blancanieves, la que recibe y se somete. En las canciones y en las historias, el muchacho se describe partiendo a la aventura en busca de una mujer. Él mata a los dragones y gigantes. Ella está encerrada en una torre, en un palacio, un jardín, una cueva. Ella está encadenada a una roca, es una cautiva, duerme profundamente, ella espera. La imagen de la mujer a la espera del hombre es la que han modelado los cuentos de hadas a través de sus numerosas mutaciones, desde los romances medievales hasta llegar a nuestros días, donde la poderosa industria de los medios, representada en este caso por los estudios Disney, vuelve a narrar en una película para niños a color la historia hermoseada y retocada de la Bella Durmiente que todos conocemos. Las mujeres de los cuentos están congeladas, inmóviles, en coma, no tienen vida propia hasta que la reciben del esposo, no son tomadas en cuenta como sujetos capaces de decidir sobre su cuerpo, son violadas, pueden padecer canibalismo, presencian la muerte de la suegra sin inmutarse
o corren peligro de ser sacrificadas. Todo esto podría resultar natural para las audiencias medievales, pero no tienen entidad en el siglo XXI. De hecho, bueno, hay muchas reelaboraciones. Y en nuestro medio, la escritora María Teresa Andrueto, Premio Andersen 2012 de Literatura Infantil, se ocupa en 2010 de este tema en su cuento La Durmiente. Le da una vuelta de tuerca, enfocándolo hacia el aspecto social. La protagonista se despierta de su letargo con una revolución en su reino, hecho que le había pasado completamente desapercibido. Como verdaderos clásicos, los cuentos de hadas admiten muchas lecturas. Se van modificando a través de la óptica de los distintos autores que los interpretan, de los contextos de época que han atravesado y de las necesidades del público receptor. Nos hablan en un lenguaje simbólico desde el fondo de los tiempos, y así continuará. Bueno, como verán, este tema es inagotable, se ha abordado de diferentes puntos de vista y aparte desde el punto de vista histórico, psicológico, desde el cine. Entonces, ¿yo qué puedo agregar más? Voy a agregar otra cosa que no se mencionó. Todavía hay una versión anterior a todo lo nombrado, que es la Zarevna rusa, que está detrás de los montes Urales. Y una de las cosas que se preguntan los investigadores es por qué de un lado de los montes Urales y del otro, en épocas primigenias, pudieron darse exactamente una versión de este cuento, de uno de los cuentos. Entonces llegan a una conclusión. No es una narrativa cualquiera que se da y se genera, bueno, hay toda una bibliografía de cómo se generan los cuentos, ¿no? Y después pasan a ser anónimos y de boca en boca, de generación en generación van pasando. Hay muchas teorías acerca del origen del cuento folclórico y tradicional. Pero, digamos, tomándolas a todas, sin tomar partido por una, lo importante es que todas llegan a la conclusión que es una necesidad inherente a la condición humana. Por lo tanto, tiene que ver con profundas raíces en el mito, en los mitos más antiguos. Y aparte, lo que hacen que se estructure la estructura psíquica del hombre entre lo bueno y lo malo. Digamos, yo estoy haciendo una ultra super síntesis, pero ustedes me entienden qué es lo que quiero decir. Pero además hay otra cosa curiosa, porque como la curiosa soy yo de todo esto, no me quedé allí y fui a averiguar. Hay una teoría esotérica, de la cual hay mucho para decir, mucho para estudiar, y que señala que todos los cuentos de hadas tienen por lo menos 7 lecturas. 7 niveles de lectura. Y que el psicoanálisis ha llegado, como lo señalaba Alicia Bruno Bettelheim, ha llegado por lo menos hasta el 5º nivel. Y, como señalaba Claudia, en el nivel argumental, pero todo lo que se ha escrito, la mayoría, no todo, lo que se ha escrito en contra del cuento de hadas y todo lo que tiene de problemático con respecto a los prototipos de los argumentos, de los protagonistas, sobre todo femeninas, es una lectura que es a nivel argumental de primero o segundo grado, porque se quedan en el argumento y no en lo que señaló Alicia, que es lo simbólico que representan. Y según hasta donde yo pude entender, toda esta teoría es muy compleja y requiere además que una preparación personal para poder entenderla, porque se trata del desarrollo del desenvolvimiento del ser humano, nada más y nada menos. Entonces uno puede captar hasta ahí, pero lo que yo pude entender desde mi estado de conciencia es que estos personajes pervivieron y van a seguir perviviendo porque responden a otras necesidades del alma.
para decirlo básica y llanamente, que en realidad todo es un argumento que desenvuelve, las protagonistas, o los protagonistas también los príncipes y los reyes y las reinas, son parte de lo que nosotros necesitamos como cristalizaciones para trascenderlos y seguir evolucionando. ¿Para qué? Para desarrollar nuestro estado de conciencia, el alma. Y por otra parte, a los niños les pasa lo mismo. Por eso no podemos, a pesar de todo lo que ha cambiado, de todas las diferentes etapas históricas y todos los diferentes movimientos literarios que se han producido, los cuentos de hadas son joyas literarias que todavía perviven y van a seguir perviviendo. Y tienen la necesidad de seguir perviviendo porque llegan a un estado de la estructura mental que no es tan que no todos podemos tener tan conscientemente. O sea, que nos llegan a lo profundo, como si tuviéramos un cerebro mítico. Eso quiero decir, que no lo hay. Pero supónganse que algunas células del cerebro tengan la información mítica. Perdón, Jung habla de los arquetipos del inconsciente colectivo y que allí sería la transmisión de todos estos eso lo dijo Carl Jung, pero yo estoy refiriéndome a la parte científica, además de lo que dijo Carl Jung. Es decir, que tendríamos células que guardan la información mítica. Esto está en estudio, por supuesto, pero de todas maneras... Como está el ADN, puede ser que se llegue a bueno, por eso es que no lo podemos descartar, digamos, como lo más moderno, entre comillas, si quieren. Bueno, Perdón, Ana Riot, que tiene un excelente libro, porque ella toma piensa que los cuentos son caminos simbólicos para que el alma pueda evolucionar. Ana Riot toma parte, en su libro, toma parte de la teoría teosófica, que yo conozco muy bien también, por eso estoy hablando de la teoría esotérica. Todo esto tiene diferentes lecturas, como verán. Yo no sé si tendrán 7 lecturas, 7 niveles de lectura los cuentos, pero lo que sí sé es que pasado el tiempo, y yo ya tengo varias primaveras acumuladas, cada vez que los leo me siguen dando una información distinta. O la que cambié soy yo, seguramente, como pasa en todas las lecturas. Uno pasa los años y interpreta lo que lee de otra manera, bueno, porque tiene otra experiencia de vida. Pero bueno, lo que quería decirles es que no vamos a agotar el tema, por supuesto, en esta mesa, pero hemos tratado de abordarlo de todos los puntos de vista posibles y que además va a estar en todas estas ponencias, estos trabajos de investigación de las compañeras que lo han resumido, han hecho un esfuerzo de reducción, va a estar todo más desarrollado en la web de la academia, que en unos días no nos pidan cerca, porque hay mucho trabajo todavía por editar, vamos a subir todas estas cuestiones y las vamos a desarrollar en forma escrita. Allí podrán encontrar todo lo que han investigado las especialistas que nos acompañan. En realidad quien tenía que estar acá es Marcelo, que iba a cerrar esta mesa, pero bueno, el físico pudo más y estaba ya en un estado catatónico prácticamente, así que dije, anda nomás, quédate tranquilo, yo cierro la mesa en nombre tuyo. Así que él después va a hacer todo el armado de la cuestión virtual y vamos a presentar también todas las ponencias que nos han hecho llegar los socios de diferentes lugares del país. Así que todavía hay mucho por hacer, por eso le hemos puesto jornadas. Estas son las terceras jornadas, porque hoy es la presencial, pero todavía va a continuar en la web y en forma virtual con varias otras instancias. Yo les agradezco muchísimo que hayan estado aquí con nosotros, hemos tocado diferentes temas, no hubo lugar ni tiempo para las ponencias,
que como rezaba el título de la jornada, los desafíos que tenemos hoy para los niños, porque el que ha cambiado no es solo la literatura, los que han cambiado son los lectores. Y todos, que nos llamamos especialistas, sabemos que tenemos que seguir estudiando mucho para comprender la lectura actual y el del futuro. Así que todavía hay mucho por aprender. No hemos agotado ninguno de los temas y todo puede seguir teniendo otra revisión, otra mirada en otro momento y en otra época. Bueno, con esto damos por cierre a este encuentro. Yo les agradezco personalmente que hayan estado, porque aunque somos